mezcla que nació, digamos, del mestizaje que nació. Sí, decimos españoles porque la verdad que muchos de ellos eran peninsulares y otros sí eran criollos, qué sé yo, Hernandaria era un criollo, por ejemplo. ¿Sí? Pero no hay muchos ejemplos de criollo en esta primera etapa de que ocuparan estos cargos tan relevantes, ¿no es cierto? Esa era una cuestión, ¿se acuerdan que, bueno, de ahí viene la cuestión de Mayo, de 1810, claro, unamos cosas. La mayoría eran peninsulares, y eso, yo tengo los censos, se los puedo mandar, no se los mandé porque me va a decir, esta loca, ¿qué quiere que hagamos? Ese es un trabajito que nosotros hacemos normalmente cuando estamos presenciales. Bueno, miramos los padrones, analizamos, ¿sí? Vemos una categoría ocupacional, o vemos a los hacendados, o vemos a los labradores, o vemos a los pastores. ¿Eran más insulares que criollos acá, en su momento? En su momento, sí, a ver, porque vos pensás, los padrones, ¿qué hay en los padrones? Hay vecinos. ¿Y quiénes son vecinos? Y eso todavía no lo vemos después. Claro, ¿no? Aquel que tiene casa poblada, y no cualquiera puede tener eso. Casa poblada en la ciudad, además, ¿no? Y eso no implica que tenga haciendas, ¿no? En otros espacios. Yo pensé que era de mayoría criolla que venían de Asunción, digamos. Eran personas que venían de la mezcla, digamos, del guaraní. No, los que ocupan, claro, para usted. Los que ocupan los cargos importantes y aquellos que son vecinos y usan el don, ¿viste? La partícula don que denota algún título, como no había título nobiliario, era el título nobiliario que había acá. Generalmente los hacendados usan el don. Pero yo me refería en términos demográficos, no era mayoría, digamos. Bueno, a ver, ¿cuántos habitantes nos da el censo de 1815, que es uno de los más elaboraditos que hay, de lo que más podemos sacar datos, porque es el mejor censo antes de la estadística, digamos, el de 1815, por eso es muy estudiado. Bueno, en San Pedro 1.700 almas, dice, y acá en Varadero 1.179, creo que es. Bueno, no lo tengo acá, o lo tengo por acá, espérenme al censo. ¿El censo es el que está en el Museo Histórico de acá? ¿El que está...? No, yo los tengo porque eso es parte de un libro que se llama Genealogías del Virreinato, ¿sí? De Aldo Beliera, y tiene todo un PDF, ¿sí? Digital, o sea, digital, ¿no? Todo digitalizado en la primera etapa de Varadero. Muy bien. De Varadero y San Pedro. Ellos se los paso para que ustedes lo quieren ver. Vos que estabas interesada en tu tía, bueno, no llega hasta ahí. No importa. Pero está bueno. Pero previo, sí, podemos verlo. Todo esto que yo les mando, por ejemplo, un texto de Di Stefano, y nombra a hacendados, labradores, pastores, todo eso lo pueden ver ustedes tal cual en el censo. Yo les mando el archivo porque, bueno, les puede servir para otra cosa. A ver cuántos eran. 1815, no sé si lo tengo acá. Bueno, era más o menos así. 1.700 en San Pedro, después vemos bien los datos. Y 1.100 y algo en Varadero. 1815. Bien. Aquellos que vos vas a ver con la partícula dom, generalmente lo vas a ver que son españoles, ¿sí? Dan como patria, bueno, esto de españoles. Aquellos que no usan el dom, bueno, dice de Córdoba, bueno, se supone que son criollos. ¿Sí? Obviamente, se supone, porque no lo dicen los padrones. ¿Qué podemos ver en esos censos acá en Varadero? Y que, bueno, que ya indios originarios, vos te vas a dar cuenta en esos padrones, indios originarios no había. La reducción, en las reducciones estaba prohibida la mezcla, prohibida la entrada, ¿sí? De otros grupos, obvio, así, de otros grupos que no fueran los españoles. El encomendero no podía entrar a la reducción. A ver, lo que se produce acá en Varadero es una gran... Entonces, en un momento, el pueblo de indios está gobernado por negros. Lo dice, ¿no es cierto?, el obispo cuando pasa por acá. Y se producían desórdenes y asesinatos.
bueno, se va poblando, ¿sí? De forasteros, indios forasteros, mulatos, ¿sí? Negros, pardos. En un momento Varadero es prácticamente eso, un pueblo de pardos. Muy bien. Por eso, en 1780, la corona, ¿qué hace? Dice, bueno, a encomenderos antiguos no hay ninguno, nada, esto pasa a ser una encomienda real. ¿Sí? Y eso pone en evidencia, perdón, en 1680. 1680. ¿Mm? Para 1780, o sea, 100 años después, lo que sucede es que directamente Varadero, ¿sí?, se va a transformar en un pueblo de españoles. ¿Por qué? Porque se crea una parroquia, un curato de españoles, donde, bueno, la sede del curato va a ser la iglesia, esta iglesia de indios, ¿no es cierto?, la parroquia de indios, que estaba en la Reducción. ¿Sí? Es una cuestión como muy importante, ¿no? Entonces, la iglesia, pensemos la importancia, ¿no?, de la iglesia, que va construyendo las primeras estructuras administrativas que hay. La primera, porque estaban los pagos, eso de dividir el territorio en pagos, que era algo como natural, ¿no?, a partir de las cuencas de los ríos, la importancia del agua ahí. Y bueno, la primera estructura administrativa, digamos, fue construida por la iglesia, ¿sí? Los curatos. Sí, Agustín. Te quería pedir si después nos podías pasar ese censo. A mí me gustaría saber, digamos, porcentualmente, ¿Cómo hacer es? una cuenta Claro. de cuántos tenían el título don y cuántos eran criollos. Bueno, mira, si sabía que estaban tan interesados en esta parte así, hacíamos un trabajo de esto y no de la infografía, pero bueno, ya está. Ese es un trabajo. Yo les doy una hipótesis y lo que hacemos es miramos el padrón y vemos eso. Pero bueno, yo les doy el padrón y ustedes miran, ¿sí? ¿Quiénes son don? ¿Don a quién van a encontrar como don? A los San Martín. Todos los San Martín usan el don, por ejemplo. Y claro, son señores de esclavos. Vas a encontrar que alguno tiene 16 esclavos, 10 esclavos, 8, lo cual es muchísimo, ¿sí? Para el lugar. Para la zona, primero. Eso lo había dicho, bueno, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La señora de Trelle, la ex de Trelle, que nunca. Claro. Que era acá era Irma Tineo, que había dicho que eran los máximos, los que tenían todo como el monopolio de los esclavos y de los, ¿no? Claro. De los negros esclavos. Sí. Contrabandeaban. Yo ahora le puse algo que la verdad que yo lo descubrí hace muy poquito sobre los San Martín. Muy poco sobre los San Martín. Antes de hacerle la clase a ustedes, fue 2 semanas antes, hay mucha gente que está investigando. Y bueno, hacían eso, ¿sí? Además de tener sus haciendas, sus estancias, ¿no es cierto? Yo les puse un texto de Margarita Gascón, donde habla de que, bueno, eran exportadores, ¿no es cierto?, de ganado en pie hacia Chile. Pero no solamente de eso vivían, ¿sí? De la exportación de ganado en pie hacia Chile, de las mulas que tenían, ¿no es cierto?, en sus estancias y las enviaban hacia el norte, sino que el contrabando era parte, ¿no es cierto?, de su riqueza. ¿Sí? Tenían mercedes de tierra, habían conseguido mercedes de tierra. Roque San Martín es el primero que se instala, ¿sí? En 1631, eso lo tienen en el texto de Alicia Prado, sobre la estancia Los Álamos, acá en Varadero. Se instala, bueno, y va consiguiendo a través de diferentes métodos, no solamente las mercedes de tierra, sino, bueno, la compra de tierras, la herencia, las estrategias matrimoniales, ¿no?, que establecían. Por ejemplo, estos San Martín
van a estar emparentados con los primeros pobladores de San Pedro, que son los Gutiérrez de Humanes. ¿Sí? O sea, son parentelas influyentes, eso se llama la colateralidad. Van construyendo alianzas, que son alianzas políticas además, y van dominando lo que importa, que es el cabildo, ¿sí? Este clan de los San Martín, bueno, que está unido a gente muy importante de Buenos Aires, los Riglos o Riblos, no sé si alguna vez escucharon. Bueno, que era la gente principal de Buenos Aires, ¿sí? Iba a dominar el comercio. Bueno, estaban emparentados con ellos. Si ustedes ven el árbol genealógico de los San Martín y aparecen los Ocampo, los Campos, todos los terratenientes de la Argentina, chicos. La otra vez miraba, no hace mucho, el año pasado fue, que se habían reunido en Capital y habían hecho toda una reunión del clan, digamos. Bueno, siguen siendo gente influyente. Después se emparentaron con otros que tienen tierra, ¿sí? ¿O de esa familia acá en Paradero? ¿De los San Martín? De San Martín no, pero es el clan que se viene, no sé, porque después fueron Figueroa, ¿me entendés? Yo eso también lo tengo, si quieren les mando una fotito de cómo es el árbol. Yo iba a darles una parte muy pequeñita, después mucho más adelante, cuando veamos Bernabé de San Martín, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, porque después, por ejemplo, se emparentan con los Lynch, los San Martín. Entonces, bueno, hay muchas ramas, ¿entienden? O sea que el campo que está en Portela de los Lynch, era toda esa parte, era todo de ellos, de San Martín. Eso es de San Martín, no, eso es de Lynch. Eso es de Lynch. Eso es de Lynch, porque esos campos, bueno, esos campos, había otros asentados ahí antiguos, los Pereira, los Camaño, que bueno, todavía ese apellido acá en Varadero está, los Camaño. Sí. Sí, hay muchos que vienen desde la etapa colonial, digamos, algunos troncos familiares. Bien. ¿Sí? Después, piensen ustedes, los San Martín, bueno, van desapareciendo como gente influyente en el pago en el siglo XIX, fines del siglo XIX, porque tenemos que son jueces de paz, todo, bueno, ponele el principio del siglo XX, que no sé qué hacen con sus tierras. Nosotros cuando fuimos al Archivo General de la Nación, les digo, había 3 tomos así de litigios, de testamentaria, o sea, eran grosos, ¿entienden? Porque no cualquiera tampoco tenía el dinero para hacer litigios, ¿no? Dejar asentada la compraventa de las propiedades, eso eran trámites como muy costosos y muy largos, bueno, ellos tenían como para hacerlo. Y les decía que piensen que esos campos de los San Martín, por ejemplo, que están camino, ¿no es cierto?, a Alsina, entraron en litigio en un momento. Uno de los representantes del clan, que es Hermenegildo San Martín, bueno, entra en litigio por la posesión de los terrenos. Entonces, por ejemplo, el pueblo de Varadero no crecía, ¿sí?, para ese lugar, porque, bueno, los campos estaban en litigio. Y se lo llamó campo en pleito, porque ¿qué quería hacer la municipalidad? Quería poner los colonos después cuando llegaron en el siglo XIX, en esos campos. Bueno, fue una gran problemática. El peronismo expropia las tierras, bueno, pero la cuestión que yo encontré, leyes y resoluciones hasta 1970 con esos campos, porque después pasó a ser colonia, de colonia las tierras volvieron, bueno, un gran tema, ¿sí? Después los campos, bueno, se entregaron en la zona de Tambo, piensen que es toda la zona de
de lo que está del acceso hacia la, entrando, ¿no? Hacia la derecha. Toda esa zona, ¿no es cierto? Hasta la Cañada Honda. La Tortuga, todo eso para allá. Todo eso, toda esa parte, bueno, era el campo en pleito. Que después fue entregado a colonos, en parte, ¿no? Ya con no entrega de tierras gratis, sino con arrendamientos, con otras, ¿no es cierto?, con otras estrategias. Pero bueno, nos fuimos al carajo, estábamos en la etapa colonial y nos fuimos para adelante. Bueno, que Agustín me preguntaba específicamente por la cuestión demográfica, ¿no? Pensar que, por ejemplo, entre el censo de 1744 y el de 1854, más o menos, que hay uno ahí, la población va a crecer, no censo, padrón estamos hablando, perdón. La población va a crecer unas 30 veces, ¿no? Entonces la zona se va poblando ¿con qué? Con las áreas que se van despoblando, que dejan de tener protagonismo, como el noroeste, ¿no? Sí, con las guerras de independencia, las guerras de independencia, bueno, el noroeste ya sabemos que cae, ¿no? De ser el centro de poder del país, o la zona más importante del país. Bueno, pronto la campaña de Buenos Aires empieza, bueno, a recibir a esos migrantes. Sobre todo también con las guerras civiles, ¿no?, que van a pasar cual, después. Va a haber muchas zonas que van a estar muy afectadas. No sé, se me viene a la cabeza Santa Fe, por ejemplo, provincias que digamos que van a quedar muy afectadas por la guerra civil, y toda esa gente se va a ir cada vez corriendo más para este lado. Claro, sí, hay que tener muy en cuenta la cuestión de la guerra en la demografía, ¿no? Bueno, tuvimos 70, 80 años de guerras, entonces piensen en el impacto que eso generó, ¿no? La guerra es lo primero que estudian los demógrafos, ¿sí? Porque impacta profundamente, ¿no? La demografía entonces está marcada por la guerra, ¿sí? Eso hasta 1880. Y bueno, entonces la zona va recibiendo estos migrantes, esta alta, ¿sí? Que muchos le van a decir gauchos a eso, va. A partir del siglo XIX, a esa gente le dicen gaucho. Bien. Gaucho, ustedes, ya que yo les voy a pasar el padrón, quiero que se fijen en los padrones si existe la palabra gaucho para denominar, ¿sí? Ya sea como categoría social, como categoría ocupacional. Bueno, ya les digo, gaucho no aparece por ninguna parte. Aparece vago. Sí aparecen como... Vago, la palabra para denominarlo, vagos o lincheras, aparecen a la gente. Aparece linchera. Vagos. Vagos, principalmente, ¿no? Vagos, malentretenidos, vagos principalmente, ¿sí? O sin ocupación. Linchera también vi, que al lado decía linchera. Sí. Sí, no en el de San Pedro o el de Varadero, yo que me acuerde no, pero lo podemos mirar de nuevo. Yo vi uno sí, muchos vagos, sin oficios. En el museo vi uno que decía linchera. Ah, bueno, lo miro, porque no me había percatado de eso. Bueno, sí, son los vagos, ¿no? En realidad, ¿quiénes eran estos vagos? Eso todavía yo no se los di más adelante, ¿no? Eran, bueno, hombres solos, jóvenes en su mayoría, ¿sí? Que venían a la zona que en busca de trabajo. Incluso hay familias de vagos, ¿está? Están catalogadas todos como vagos. Bueno, hay gente que no tiene tierras, ¿sí? Que no se le conoce de qué viven, y la campaña la verdad que tenía mucho de qué sobrevivir, ¿no es cierto? O sea, se podía vivir sin trabajar. Esa es una característica que tiene en la estancia colonial, ¿no? Hay una frontera abierta, con abundantes recursos, que permite eso, vivir sin trabajar. Y además existen las pulperías, que son los lugares de
de comercialización, ¿no? Importantes, donde esta gente, bueno, puede vender esos productos, ¿no es cierto? Y, ¿cómo es? Y bueno, y vivir de eso, ¿sí? Lo que pasa es que después el Estado, cuando, bueno, se vaya organizando, ¿no es cierto?, y vaya aplicando cada vez más medidas represivas, los va a ir corriendo y aplicando leyes, ¿no? Las leyes de vago y mal entretenido, que después lo vamos a ver más adelante. ¿Mm? Nos estamos yendo otra vez. Pero, bueno, es importante que entiendan eso, ¿no? Que esas estancias que ustedes ven con el frente, ¿no es cierto?, al río, hay una parte que no se utiliza, que se llama la trascabezada, que es la parte que no tiene agua, y en esas zonas se van a ir estableciendo estos migrantes, esta gente que no tiene tierra, ¿sí?, que son los agregados, que es una categoría especial del Río de la Plata. La figura del agregado. ¿Está? Los agregados, bueno, pues van a ver que tienen sus servicios también, o sea, el propietario los deja vivir ahí porque, bueno, les brinda servicio, por ejemplo, son la mano de obra en los momentos más álgidos, ¿no? La castración, la cosecha, los momentos donde se necesita más gente, mano de obra. Esa estancia colonial tenía este problema estructural, que era la cuestión de la mano de obra. No había mano de obra o no había gente que se quisiera conchavar, ¿entienden? Problema de oferta, otro de demanda, eso fue todo un debate que se dio en la década del 80 entre los historiadores. Fue el debate, ¿no es cierto?, de los campesinos, la mano de obra, muy importante. Eso dio paso a lo que es la historia agraria como la conocemos ahora, la renovación de la historia agraria. Entonces esos agregados brindan sus servicios a esos propietarios, ¿sí?, en los momentos, bueno, donde se necesita la mano de obra. Entonces la mano de obra va a ser un problema estructural durante la etapa colonial, más bien entrado también el siglo XIX. Por eso generalmente se estudian juntos, la última etapa colonial hasta el rosismo se estudian juntos, porque tienen los mismos problemas, no hay un corte, la revolución no cambia nada en ese sentido, ¿no? El problema de la mano de obra recién se va a resolver, ya sabemos con qué, ¿no? Con la llegada de los inmigrantes, el llamado que hacen los liberales, que lleguen esa mano de obra europea. Recién ahí, bueno, se va a terminar con ese problema estructural, ¿no?, que tenía la estancia. Yo les envié en la clase de hoy una secuencia didáctica sobre la estancia colonial, que la hicieron los chicos en el año 2012, alumnos de Ledi, ¿no es cierto? Esa secuencia se presentó en las jornadas que se hacen de historia en la Universidad de Luján, como un ejemplo de articulación entre lo historiográfico y lo didáctico, ¿no? La bajada de eso, de lo duro, digamos, a la didáctica, ¿no? Entonces es importante que la lean la fuente, los textos, no la desarrollen, simplemente la leen, porque hay cosas importantes. Después, lo que tienen que leer de esa secuencia sí o sí es el texto de Alicia Prado sobre la estancia Los Álamos. Observen bien los mapas, para darse cuenta de estas cuestiones que tienen que ver cómo era el acceso a la tierra, quiénes accedían a la tierra, cómo eran las extensiones de esas estancias, de esas haciendas. Importante. ¿Alguna preguntita con respecto a esto? Porque yo me embalo y... El censo y, digamos, el árbol de la familia San Martín, ¿por dónde lo mandás? Yo por curiosidad para verlo.
Lo tengo acá porque el otro día me lo pidió una alumna que está todavía haciendo, en realidad ella ya terminó su trabajo de investigación con Laura, pero ella siguió investigando y se contactó con unos parientes allá que viven en el norte, en Salta, se llaman Suriani los parientes. Ve que la rama, ya San Martín no, pero Suriani, bueno, no te dice nada Suriani, es diputado o fue diputado en Salta por ahí. Y bueno, me la pidió, así que lo tengo en fotitos, te los paso, los voy a poner todo en un documento, todo junto, porque si no, muchas fotos, un desastre. Y les paso entonces lo de los documentos civiles y eclesiásticos de Varadero y San Pedro, porque no solamente están los padrones, sino los registros vitales de casamiento, defunción y nacimiento de la iglesia de Varadero. La primera etapa, el primer libro, nada más. Me mira, hace carita ahí. No está lo más nuevo, ¿sí? 1900 no está. Y le envío esto de los San Martín. Le envío todo el texto. ¿Está? Y ahí están todas las líneas, las ramas. Eso en algún momento alguien tendría que hacer la historia, ¿sí? Contar esa historia de esta familia, porque está contada desde lo genealógico, ¿no? Entonces, bueno, faltaría que alguien se pusiera a escribir con respecto a eso. ¿Alguna otra duda con respecto a esto que venimos hablando? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Pues yo ya me perdí. Yo leí el de Canedo que habla de San Pedro y habla de Sí. los agregados, que a diferencia de Picabli, que dice que el pueblo surge, la villa surge alrededor del convento, este autor dice que surgen en el espacio rural y que la gente que va ocupando el espacio después pide, como se agregan y como que piden al cabildo como ser dueño de ahí para formar el pueblo. Sí, muy importante, muy importante. Canedo es la que está estudiando los pueblos de españoles. Eso es su objeto de estudio. Contactado con ella, la perseguí un montón para que me enviara algunos artículos, bueno, otros ya están subidos. En un momento la invité a que viniera a dar una charla acá, y estábamos ahí ya, y después no sé qué pasó, si se fue a un congreso y no, pero es una persona muy accesible. Como es, sí, la importancia, ¿no?, de marcar esto, ¿no? Cómo surge Varadero y cómo surge San Pedro. Sí, recién Varadero, ¿cómo? que recién le resuelven el problema 100 años después a esa gente. No Claro. fue tan rápido, porque había otros que también reclamaban las mercedes de tierra de ahí. No, es que durante la etapa colonial todo fue así, todo fue un desastre, porque se fueron dando mercedes aquí y allá de tierras, ¿no? Y después todo eso, ¿quién sabía a quién pertenecía? Entonces todo entra en litigio. Y eso se va reorganizando recién un poco con Rivadavia, que crea el departamento topográfico y va haciendo los relevamientos. Por eso hay muchos, yo le envié mucho de catastro, mucho de los planos de las propiedades rurales, porque bueno, eso recién se va a ir resolviendo ahí, a partir de 1825, que se crea el departamento topográfico. Se van creando las comisiones de solares, pero va a ser después del rosismo, como siempre, que se van a retomar esas ideas, ¿no es cierto?, de los liberales, y a partir de 1854 comienza a hacerse de nuevo todo el relevamiento topográfico, el relevamiento también el registro de propiedades.
¿Mm? Porque va surgiendo también la estadística, ¿no? Y las instituciones del Estado. Entonces, los litigios, se van trazando los pueblos de nuevo, algo muy importante que vamos a ver, se los va a tratar de regularizar, ¿no? Porque la gente había construido a donde le parecía. Entonces, es importante marcar eso. ¿Cómo surge San Pedro? Surge de manera espontánea, son ocupantes, ¿sí? Que no tienen los títulos, ¿sí? Y bueno, a diferencia de Varadero, surgen de manera espontánea. No hay un acta de fundación, no hay, bueno, de Varadero tampoco, ¿no? Salvo la carta de Hernandaria y demás diciendo voy a fundar la reducción acá, o pasé el año pasado y fundé una reducción. No tenemos, ¿no? El acta de fundación. Pero va surgiendo así, ¿no? Con otra función el pueblo, ¿no? Y eso, marcar esa cuestión muy importante. Surge de manera espontánea, hay en el medio gente que conoce el derecho consuetudinario, ¿no? Tiene conocimientos, que es el capitán Albandea, cuando lean se van a dar cuenta, bueno, que emprende la representación, ¿sí? De 25 vecinos, ¿no es cierto?, que quieren constituirse en pueblo. ¿Mm? Cuestión que, como dice Anabela, eso va a ser reconocido, ¿no es cierto?, mucho tiempo después. ¿Mm? Entonces, ¿qué se da siempre como origen de San Pedro? ¿Cuál fue el origen de San Pedro? Siempre se dice lo de Primero que recién yo, perdón, este año descubrí que San Pedro ha cambiado un poco la mentalidad. Y ahora, si se fijan en, ¿cómo se llama?, en la Wikipedia y demás, aparece 1748 o 1750. Antes no lo ponían y decían ciudad 1907, ¿no? Cuando le dan el estatuto de ciudad, pero no el origen, ¿no? Marcar eso, la antigüedad que tiene el pueblo. Anabela, te corté. Creo que siempre lo más conocido es lo de Picabli, que siempre el pueblo surgió alrededor del convento, ahí en la plaza. Bueno, y además, entonces, acá tenemos que a través de Canedo, ustedes se dan cuenta de que había gente antes del convento, ¿sí? Ocupantes que no tenían títulos, ocupantes espontáneos, entonces, que, bueno, se van a ir, ¿no es cierto?, asentando en esa zona. ¿Tá? Eso no quita que, por ejemplo, los antiguos pobladores de lo que es San Pedro hoy tengan una presencia desde 1641, ¿sí? Que son los Gutiérrez de Humanes. ¿Tá? Pero en lo que es el pueblo, la cabecera, San Pedro, bueno, podemos decir que es un pueblo que se va constituyendo en el siglo XVIII, mientras que Varadero lo hace en el siglo XVII a partir del pueblo de indios. ¿Entendemos? Y va a tener, ¿no es cierto?, otras funciones el pueblo. Dijimos que la reducción es de defensa, más bien cuestiones políticas, y bueno, San Pedro, a partir de surgir así espontáneamente, bueno, más cuestiones económicas que tenían que ver con la labranza, con las haciendas, ¿no? Con esas cuestiones. Además del convento, ¿no? El gran impulso que después va a dar la presencia de ese convento, que sí, obviamente, va a ir aglutinando población. Sí, porque bueno, el convento nace... Te habla como ¿Cómo? te habla que a partir de esos pobladores que había antes, se crea el convento para congregarlo. Y después a partir del convento se empieza a aglutinar, digamos, la población Claro. alrededor del convento. Pero ya había población antes. Siempre
siempre son mecanismos de poblamiento, ¿sí? La capilla, el convento, las postas, los cruces de camino. ¿Mm? Son, bueno, eso, mecanismos para aglutinar población. ¿Mm? Entonces, bueno, importante, los sanpedrinos tienen que valorizar, entonces, mucho esa cuestión de que el pueblo surge en el siglo XVIII, marcar esto del convento, ¿no? También como un mecanismo aglutinador, porque si no, como que queda que el pueblo es del siglo XIX recién, ¿no? Porque así aparecía, si ustedes, bueno, ahora ya cambiaron las páginas, pero tiempo atrás, lo único que aparecía era eso, el momento en que San Pedro se transforma en ciudad, Toria. ¿Mm? Entonces, la verdad que quedaba como un pueblo nuevo cuando, bueno, es una zona, ¿no es cierto?, de antiguo poblamiento. ¿Mm? Entonces, el problema no se va a terminar ahí con estos vecinos que quieren conformar pueblo y recién se lo dan 100 años después a eso, sino que, bueno, va a haber historia con las tierras de los obligados, por ejemplo. ¿Mm? Eso después lo vamos a ver más adelante, que también son pobladores, ¿no es cierto?, de San Pedro, y tienen grandes extensiones de tierra, como ustedes van a poder ver en los mapas. Esas tierras de obligado, bueno, van a entrar en litigio durante mucho tiempo, porque se las van ocupando también, ¿sí? Entonces hay litigio, bueno, durante mucho tiempo que no pueden sacar a esos, no sé decirlo, usurpadores. Queda mal, en el día de hoy queda mal hablar de usurpación. Sí, esos ocupantes ilegales, ahí está, esos ocupantes ilegales, porque además, ¿saben qué? Son milicianos. Y entonces ahí entra la cuestión de los litigios entre el juez de paz, entre el comandante de milicia, bueno, todo un tole-tole entre lo que es la justicia, ¿no? Las milicias, o sea, la parte militar, ¿no? Lo religioso, bueno, todas estas, estos tres que les nombré, la cruz, la vara, la espada, son los que van a dirigir, digamos, a hacer el poder en estos pueblos que van naciendo. Igualmente, la cuestión de del pasaje de Varadero de pueblo de indio a pueblo de españoles también fue conflictiva. Y ahí tienen otro texto de Canedo, ustedes, que habla sobre esta cuestión. A ver, los indígenas querían sus prerrogativas, que estaban siendo usurpadas por estos españoles. Se ve que no se habían enterado que se habían transformado en una parroquia de españoles, ¿no? En un curato de españoles. Es Sí, importante eso. yo leí por ahí que no me acuerdo quién era, creo que era un teniente, y por todo este tema de que asaltaban a las casas y eso. Entonces un teniente o un personaje importante fue y se metió con un jefe, digamos, de los pueblos indígenas y le destruyó, pero este jefe tenía un papel un documento que le había dado la corona o uno de ahí que como que le permitía estar ahí. Y como que estaba medio protegido o algo así. Bueno, sí, porque los pueblos de indios estaban protegidos, por eso son súbditos, chicos. Claro. De la República de Indios, pero son súbditos. Entonces, estaban protegidos y los pueblos de indios tenían prerrogativas. Las mismas instituciones que estaban en los pueblos de españoles estaban en los pueblos de indios. Varadero fue uno de los que tuvo cabildo indígena. Están nombrados en varias fuentes. ¿Cómo es que se llaman? Ay, Dios, los caciques que fueron cabildantes.
Entonces, es importante, ¿sí? Entender esa cuestión de que fue conflictivo también ese pasaje, que los indígenas, a ver, no se alegraron, ¿sí?, de que el pueblo pasara a ser pueblo de españoles, bueno, porque quedaron como inundados de mulato, negro, criollo, ¿sí?, de otros grupos étnicos, ¿m? Y bueno, y fueron perdiendo las pocas prerrogativas que tenían, ¿sí? Por ejemplo, de formar cabildo, y nombrar alcaldes y regidores, que era algo muy importante. Entonces lo que hacen es pedir al rey. Esa carta es muy famosa y está en uno de los en el primer congreso de historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, allá en la década del 50, de Levene. Esa tengo también, que la saqué del libro directamente y se las paso para que la vean. Es la carta que nombra Canedo justamente en el texto que les di. Entonces luchan contra estos españoles intrusos. Fue un proceso conflictivo, ¿sí? ¿Qué más? Lo que vos me decías, Benjamín, me parece que tiene que ver con los San Martín más que con la conformación del pueblo. Los San Martín, además de ser contrabandista, tener tierra y demás, bueno, todos tenían funciones militares. Ser maestre de campo era como lo más. Y bueno, lo que hicieron son incursiones maloqueras, ¿no? Eso sí. En el territorio indígena, claro, produciendo la matanza de Calelián, Calelián el Viejo, y bueno, que Sí, fue respondida con malones, ¿sí? Con malones indígenas en varias oportunidades, ¿no? Entre 1740 y 50 hay un montón de malones que son provocados por la acción de este maestre de campo, Juan de San Martín, que, bueno, había producido matanzas indígenas de indios amigos. Estamos, entonces entablan como una lucha con una de las parcialidades, que es la parcialidad de los bravos. Sí, Y eso hace también que la cuestión de la frontera se refuerce y se van creando guardias, como la Guardia del Sanjón, que fue una de las primeras, y que tiene a este San Martín como impulsor de la Guardia del Sanjón. Y se van conformando lo que es el cuerpo de milicia, los blandingues, claro, que después se transforman en cuerpo de veteranos. Y esa es la formación como de lo que es nuestro ejército ahora, ¿entienden? ¿Sí? Así surge. Sí, era un fragmento de un texto que explicaba trataba de explicar cómo empezó la violencia acá en el Río de la Plata, la violencia indígena en el Río de la Plata. Ah, claro, ¿no? Y mucho tiene que ver con esta cuestión que yo les dije, que se acabó el ganado cimarrón en 1715. Claro. Ahí viene la conflictividad interétnica, porque habían convivido en más o menos armonía hasta que se acaba el ganado cimarrón, hasta que las estancias necesiten la sal, para los saladeros, que se instalan ahí entre 1812, 15, y la sal está en territorio indígena. Entonces, bueno. Al sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo? Está bien al sur de la provincia de Buenos Aires. Hacia el oeste, claro, suroeste. Bahía Blanca, cerca de ahí, ¿no? Cerca de Bahía Blanca. ¿Cómo? Cerca de Bahía Blanca. Claro. Ahí está. Bueno, se ponen comandancias y bueno, y hacia La Pampa, ¿no? Que también estaban las salinas, era la zona donde se extraía sal, ¿sí? Entonces, piensen, siempre les digo que la frontera, durante toda esta etapa que estamos viendo, del siglo XVIII, ¿no? Estaba ahí nomás.
Entonces, por ejemplo, Cangapol, ¿no? Hizo un malón, ¿no es cierto?, llegando al pueblo de Luján, de San Antonio de Areco. ¿Tá? Siempre el miedo era que, por ejemplo, estos indios reducidos acá en Varadero se juntaran con los que no estaban pacificados, ¿entienden? Que sucedía, la verdad, todo el tiempo en la cuestión de las huidas, no era fácil mantenerlos fijos. Durante el siglo XVII, por ejemplo, la otra reducción que no funcionó, que era la de San José del Bagual, bueno, el Bagual se escapó como 30 veces, ¿no? Y se juntaba con los serranos y provocaba los saqueos en la única ruta que había segura, que era la ruta Córdoba, ¿no? La del Camino Real que lo conocemos. Entonces muchas también estancias van a ir surgiendo en ese camino a Córdoba, y esas estancias, por ejemplo, son las que están en San Pedro. ¿Estamos? Esa zona se va poblando siempre, la Cañada Honda, ¿no? Como lugar también de cruce de caminos, de paso. Esa era la zona poblada de estancias acá, de haciendas en Varadero. La parte más poblada era esa, no era el pueblo en sí, sino el espacio rural que circundaba a Varadero, lo que era donde estaba la reducción. Es más, había prohibición, los caminos tenían que estar a 5 o 6 leguas, ¿no es cierto?, de las reducciones, de los lugares donde había indígenas. Cuando lograron correr a los baguales, ahí en San Antonio de Areco, porque San José del Bagual estaba ahí, que estaba en un cruce de camino, bueno, los caminos se fueron como desviando hacia los lugares donde estaban las estancias, por ejemplo, de los San Martín. Piensen ustedes que era toda una zona, los San Martín tenían hasta la Cañada Honda, llegaban hasta San Antonio de Areco, sus campos. Entonces, son poderosos, lograban esas cuestiones, ¿no?, de desviar los caminos. Piensen que aún hoy, ¿no?, tener un camino importante valoriza la propiedad. Bueno, lo mismo pasaba en esa etapa, donde los caminos eran dos. Estaba el camino hacia Santa Fe o de la costa, que iba hasta el Paraguay, y el camino a Córdoba, o el camino, como es el camino real al Alto Perú, como le decían. Entonces, importante ver también eso de los caminos como articuladores, ¿no es cierto?, del espacio. Y esos caminos eran, sí. estaban, digamos, demarcados por algo. Por nada, no, nada. Se borraban, bueno, primero que esos caminos, que son las rutas hoy en día, la ruta 7, la ruta 8, la ruta 9, pasaban por esos antiguos caminos, ¿sí? Así es el origen. Seguían las rastrilladas indígenas. O sea, los lugares por donde comerciaban o mantenían las relaciones interétnicas, los indios, que eran los que conocían, ¿no es cierto?, el terreno, ¿sí?, el territorio. Entonces los españoles vivos, ¿qué hicieron? Siguieron esas rastrilladas indígenas. Y no había nada demarcado. Entonces era muy fácil, lo único que demarcaba era el paso de las carretas, el paso de, ¿no es cierto?, de las tropas y demás. Un caminito de tierra, digamos. Nada, no existía, no estaba la topadora para hacer el camino. Se iba haciendo solo, y lo peor que le pasaba a esta gente era que, a ver, en la pampa ondulada, ¿qué tenemos? Aguadas todo el tiempo, ¿sí? Cañada, cañadones, ríos, riacho. Eso era re dificultoso. Entonces había caminos que durante cierta etapa del año no se podían. Para cruzar estos ríos como más grandecitos, como el Arrecife o el Tala, se usaban pelotas, se llaman, pelotas de cuero, y un indígena tiraba de un lado y del otro, y así se cruzaba la gente, ¿no? Eso está documentado. El padre Parra, bueno, hace una descripción de cómo se vadeaban los ríos.
Entonces, encontrar pasos era, ¿no es cierto?, era muy, muy importante. Los puentes eran inexistentes, ¿no? Puentes de madera. Después, bueno, se van a construir los de hierro, como el puente de Andrade, allá los sanpedrinos, que era un lugar importante de paso, y donde estaban las estancias más importantes del partido. La estancia La Estrella, o no sé si la conocen todavía como de Andrade. Los chicos el año pasado hicieron todo ese recorrido, fueron por los parajes y fueron hasta el puente de hierro. Lo documentaron y explicaron un poco, y ese fue el trabajito que hicieron final ellos. El puente de fierro que está en Beladrich, que cruza el arrecife, ¿será ese? Pero, claro, sí, Puente Beladrich, más adelante. Se lo conoce como Puente de Andrade, o Puente de Hierro, o Puente Beladrich, que es donde está la pulpería esa famosa, Está re buena. que ahora está redescubierta por todos los que van en moto. Se hace en el fin de año ya. Vamos Claro. a por el fin de año, el baile de fin de año. Ese era un lugar importante de paso, porque además piensen ustedes que esas carretas, ¿no es cierto?, y tenían que estar aprovisionadas, ¿no? Entonces también la cuestión de las postas. Yo le di un ejemplo que era la posta El Caballito, ¿sí? Las postas se iban instalando cada 5 o 6 leguas, ¿no?, de distancia. Bueno, y eran atendidos, ¿no es cierto?, por... Eso después se transforma en... El Estado como que los reconoce a los postillones y demás, y que tienen como un cargo importante. Lito quedaba también en la Cañada Honda, cerca de lo que es el Torito. Está en el registro arqueológico, bueno, que este año no pudimos ir al museo, pero está en el museo, hay toda una vitrina de la estancia El Caballito, y yo no encontré la foto todavía, las tengo por ahí, en algún momento se las paso. ¿Y no hay otra que se llama Paraje La Paloma? ¿Cómo? ¿Hay en Cañada Honda, no hay una que se llama Paraje La Paloma? Claro, son los parajes, ¿no? Pulperías, lugares de ramos generales, pero como posta, bueno, era esta. La posta El Caballito. En San Pedro también existía, ¿no? En ese camino que desviaba de San Antonio de Areco y iba buscando el camino de la costa a través de San Pedro. Había como una bifurcación y, bueno, ahí también se establecían postas, pulperías. De eso también, de las pulperías hay un montón de información en internet. Pasa que todo no se puede. Existían, decirte, unas 4 o 5 pulperías en San Pedro y unas 3 acá en Varadero. Estamos hablando de ya siglo XIX. Obviamente que de acuerdo a lo que es la cuestión de la guerra en el medio, ¿no? Estas pulperías algunas van desapareciendo, ¿no? Porque incluso los pulperos se quejan de, bueno, pasa un ejército, me lleva todo, pasa el otro ejército, me lleva todo, siempre cierro y listo. Y más o menos esa era la opción. Hay un trabajo muy lindo sobre esa cuestión también, pero que no lo vamos a ver porque si no se hace como mucho. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Tipo de pantallazo? ¿Le hice más lío? Hablen. No, está mejor. O callen para siempre. No, está bueno hablar así. Está bien. Está mucho mejor. Bueno, si les hago más
estudio vi que, bueno, en el siglo XIX, por ejemplo, existían 5 cuarteles, que los anoté y ahora no sé por dónde los tengo. Bueno, uno debe ser Cañada, sí, tengo que buscarlo. Pero lo que nunca encontré, y que los sanpedrinos me lo van a decir, ¿cuáles son los cuarteles de San Pedro? ¿Cuántos cuarteles tienen? No lo encuentro por ningún lado. Seguramente a través de la cuestión del censo podría verlo, porque, bueno, cuando hacemos los censos, les digo porque en el último censo estuve ahí organizando el trabajo, se hace por cuarteles, ¿sí? Así que eso debe estar en la información del censo, ¿sí? Pero tengo que encontrarlo, la verdad que... Y nunca supe cuántos cuarteles Pero en tiene San Pedro. Catastro no te da esa información. Y sí, debe ser. Lo que pasa es que, a ver, nosotros acá tenemos este mapa que yo les pasé de Varadero, ese donde está todo Varadero y los cuarteles. Y creo que en San Pedro ese mapa también lo hicieron. Está. Ahí deberían estar marcados los cuarteles. Pero bueno, no sé, lo que pasa es que es toda, eso de los parajes es una información que se va perdiendo, porque la gente de ahora, el paraje era una cuestión identitaria De verdad. de los viejos, Sí. ¿vieron? Qué sé yo. Acá queda el de la tortuga, Ahora, ¿no? ¿eh? Acá queda el de la tortuga. Claro, hay mucho, la tortuga, la bellaca, el triángulo, caballito grande, caballito chico, hay un montón. Hay un montón. Acá, en cada uno de esos parajes, hay una escuela. Entonces eso también ayuda mucho a la cuestión de continuar con esa cuestión identitaria, ¿no? De los parajes. Yo se los puse a eso, ¿no? Escuela tal, en tal paraje. Después hay otros que son más adelante en el tiempo, por ejemplo el Chanta 4, que no está ahí marcado. Eso es de la década de 50. El Chanta 4 Son como lugares claro. servicio para allá. Sí, pero claro, los viejos te van a decir el 84 allá, pero bueno. Son como hitos, cosas, almacenes, cosas que hay en el campo que van marcando y dan identidad a un lugar, ¿no? Una zona. Bueno, ¿alguna otra cosita con respecto a eso? ¿No? Bueno, si tienen, ustedes vayan anotándose preguntas con respecto a la bibliografía, así la próxima pueden también sacarse las dudas y me ayudan a mí con el tema. Yo salgo con un tema y me voy. Para ordenarme yo también, ¿no? Y respondiéndole cosas concretas. Bien. Bueno, chicos, los dejo, bueno, sigan leyendo, si tienen dudas ya saben, entonces me escriben, Dale. con respecto a los trabajos y demás, y yo voy a ir corrigiendo, bueno, lo que nos queda de organización del espacio, ¿está? Bueno, y espero que terminen esa bendita secuencia que tienen de ABP ahí colgada. ¿Estamos? Sí. Bueno. Qué vergüenza. Si no, nos va a agarrar diciembre. No, por favor. Bueno, chicos, Bueno,